Capítulo 1. La sombra de la desconfianza. Ana siempre había sido la esposa ejemplar. Desde que conoció a Javier en la universidad, su vida había estado marcada por una rutina ordenada y, aparentemente, feliz. Se conocieron en una fiesta, se enamoraron, y después de varios años juntos, decidieron casarse. El tiempo había transcurrido sin sobresaltos, con ambos dedicándose a sus carreras y disfrutando de su hogar. Ana era profesora en una escuela primaria, y Javier trabajaba en una agencia de publicidad. Aunque sus trabajos les exigían horarios flexibles, a veces, agotadores, lograban encontrar momentos para compartir. Sin embargo, en los últimos meses, algo había comenzado a cambiar. Javier había notado que Ana ya no era la misma. Había algo en su mirada, algo en su actitud, que no podía identificar exactamente, pero que lo inquietaba. La forma en que respondía a sus preguntas, la manera en que se distraía cuando estaban juntos, los pequeños detalles que antes solían ser los pilares de su relación, parecían haberse desvanecido. Javier no quería ser paranoico, pero algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Un viernes por la tarde, Javier regresó de la oficina un poco más temprano de lo habitual. Tenía la intención de sorprender a Ana con una cena casera, algo que solían hacer los fines de semana. Al llegar a casa, notó que el auto de Ana no estaba en el garaje. Extrañado, miró el reloj. Aún faltaban unas horas para que ella terminara su jornada laboral. Debe haber ido a hacer alguna diligencia, pensó, tratando de tranquilizarse. Sin embargo, algo le decía que no era así. Decidió preparar la cena de todos modos, pero su mente no dejaba de dar vueltas. Ana no contestaba sus mensajes ni sus llamadas. Estaba acostumbrado a que ella fuera ocupada, pero este silencio comenzó a incomodarlo. En algún rincón de su mente, la semilla de la duda comenzó a crecer. Mientras cocinaba, Javier recordó una conversación que había tenido con un compañero de trabajo unos días antes. Este le había contado que había visto a Ana en un café con un hombre, riendo y compartiendo un momento aparentemente íntimo. Aunque al principio Javier había descartado la idea como un simple rumor, ahora, con el vacío en casa y la falta de respuesta de Ana, no podía evitar preguntarse si quizás había algo más detrás de esas conversaciones y miradas furtivas. Al terminar de preparar la cena, decidió sentarse a esperar, con la esperanza de que Ana regresara pronto. La incertidumbre lo devoraba por dentro. Quería confiar en ella, pero la idea de que algo estuviera pasando lo atormentaba. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el sonido del motor de un coche lo sacó de sus pensamientos. Ana estaba llegando a casa. Javier la observó desde la ventana. Ella se veía cansada, como siempre, pero algo en su postura, en su forma de caminar, le hizo pensar que quizás no estaba tan tranquila como parecía. Ana entró en la casa sin decir una palabra, como si todo estuviera en orden. Javier la observó, con el corazón acelerado. Pero antes de poder hacerle alguna pregunta, ella lo sorprendió con una sonrisa. «Hola, cariño, ¿todo bien?» Su voz sonaba tan natural, tan sincera, que Javier dudó si realmente estaba inventando algo en su cabeza. Pero la duda seguía allí, acechando en las sombras de su mente. La cena quedó olvidada en la mesa, mientras Javier trataba de entender qué había detrás de ese silencio. Ana, por su parte, se sintió culpable por no haber sido completamente honesta con Javier. Esa tarde, después de la escuela, se había encontrado con Martín, un hombre que había comenzado a ser una presencia constante en su vida. Al principio fue solo amistad, pero ahora, las conversaciones se habían tornado más intensas, más personales. Martín era diferente a Javier, en muchos aspectos. Era más atento, más comprensivo. Con el tiempo, Ana se había dado cuenta de que algo había cambiado en su corazón. Algo que ya no podía ignorar. Capítulo 2. Ecos del pasado. El sábado amaneció con una calma engañosa. Ana se levantó temprano, preparó café y se quedó sentada en el comedor, mirando por la ventana con la taza entre las manos. A su lado, el celular vibraba de vez en cuando. No lo miró. No todavía. Sabía que era Martín. Javier aún dormía. O al menos, fingía dormir. En realidad, llevaba despierto desde que sintió a Ana salir de la cama. El aroma del café lo envolvía, pero no lograba darle el consuelo de otras mañanas. Su mente seguía atrapada en la imagen de su esposa entrando en casa la noche anterior,
con esa sonrisa que no supo leer. ¿Era sincera o era un disfraz? Decidió levantarse. El silencio entre ambos, mientras compartían el desayuno, se hacía cada vez más espeso. Ana hablaba poco, como si no supiera bien qué decir. Javier, por su parte, observaba cada gesto, cada palabra no dicha. ¿Tienes planes hoy?, preguntó él, de repente, como quien lanza una piedra en un estanque en calma. Ana tardó un segundo en responder. No lo sé, pensaba salir a caminar un rato. Necesito despejarme. ¿Sola? La pregunta, aunque sencilla, tenía filo. Ana lo notó. Sí, dijo con una sonrisa forzada. ¿Por qué? Nada, respondió él, bajando la mirada. Ana recogió su taza y fue a la cocina. Se quedó allí, apoyada contra la encimera, mirando la pantalla del celular. Martín le había escrito: ¿Nos vemos? Solo un rato. Te extraño. Lo había conocido en un curso de actualización pedagógica hacía 8 meses. Al principio, su presencia fue casi invisible, pero con el tiempo, las charlas entre clases, los cafés rápidos, los comentarios sobre libros y películas, todo fue construyendo una intimidad inesperada. Martín era divorciado, tenía una hija que veía los fines de semana, y una manera de mirar a Ana que hacía tiempo no sentía. Con él, se sentía vista. Claro que sabía que estaba cruzando límites. Primero emocionales, ahora físicos. No había pasado mucho tiempo desde la primera vez que se besaron, en el auto de Martín, una tarde en la que Ana dijo que se iba al supermercado. Desde entonces, habían repetido encuentros con una frecuencia que comenzaba a escapársele de las manos. Ana no se sentía orgullosa, pero tampoco encontraba cómo frenar. Volvió al comedor con decisión. Saldré un rato, dijo, sin mirarlo a los ojos. No tardo. Javier asintió, sin preguntar más. Pero apenas escuchó la puerta cerrarse, tomó su celular. El número de su amigo Diego estaba en la lista de recientes. Diego, el mismo que había dicho que vio a Ana con otro hombre. ¿Tenés un momento?, le dijo apenas respondió. Sí, ¿qué pasa? Necesito que me cuentes bien eso que viste. Todo. Del otro lado, Diego guardó un momento de silencio. Javi, no quiero meterte ideas. Capaz no es nada. No me importa. Decímelo. Fue hace como 2 semanas. Estaban en el café del centro, el que está frente a la galería. Ella y un tipo que no conozco. Se veían cercanos. ¿Querés que trate de averiguar quién es? Javier dudó. Sí, dijo al fin, con voz baja. Mientras tanto, Ana caminaba hacia el auto. Su corazón latía rápido. No porque se sintiera enamorada, no del todo, sino por la tensión, por el riesgo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente quería seguir viéndose con Martín? ¿O simplemente no sabía cómo detener ese impulso de sentirse deseada? Al llegar al lugar donde solían encontrarse, lo vio esperándola. Martín sonrió al verla. Tenía esa sonrisa fácil, encantadora, que tanto le gustaba a Ana. Al acercarse, él le rozó la mejilla con la mano. Tenía miedo de que no vinieras, dijo él. Yo también, respondió Ana, bajando la mirada. Martín la tomó de la mano. ¿Querés que vayamos a caminar? Hay un parque cerca. Ella asintió. Mientras se alejaban, entre risas y conversaciones suaves, Ana sentía como la culpa se diluía, al menos por un momento. Pero en el fondo, sabía que ese juego tenía un precio. Uno que aún no estaba preparada para pagar. Capítulo 3. Sospechas en silencio. El domingo trajo un aire distinto, más denso. Ana regresó tarde la noche anterior, con una excusa pobre sobre haberse encontrado con una colega para discutir unos temas del colegio. Javier no discutió, no levantó la voz, ni siquiera cuestionó. Solo la miró con una calma inquietante que Ana no supo cómo interpretar. Pero por dentro, Javier hervía. Había pasado gran parte del día hablando con Diego, quien, luego de husmear un poco en redes sociales y preguntar entre conocidos, logró dar con un nombre: Martín Ríos. Profesor de historia, divorciado, colaborador en un par de talleres en la misma institución donde Ana había hecho un curso reciente. Las piezas comenzaban a encajar. Javier no era un hombre impulsivo, pero ahora que la sospecha se transformaba en certeza, comenzó a observar todo con otros ojos.
Se convirtió en un testigo silencioso de su propia casa. Notó cómo Ana revisaba el celular con disimulo, cómo se arreglaba un poco más para salir a caminar, cómo inventaba excusas vagas para estar fuera más de lo normal. Ese domingo, mientras Ana cocinaba algo ligero en la cocina, Javier aprovechó para revisar su celular. No era algo que hubiese hecho jamás antes. Sabía la contraseña. Años de confianza habían eliminado la necesidad de esconderla, y su corazón latía con fuerza mientras deslizaba la pantalla. No encontró conversaciones directas con Martín. Ana las había eliminado, probablemente. Pero sí había mensajes con una amiga suya, Lucía, que llamaron su atención. No sé qué hacer. A veces siento que me estoy enamorando, y otras, me siento una basura. Javi no se lo merece, es buen tipo, pero no sé. Con Martín me siento viva. Eso me hace una mala persona. Las palabras lo golpearon como un ladrillo en el pecho. No había nombres explícitos, pero no necesitaba más. La traición estaba ahí, desnuda, entre líneas. A la hora del almuerzo, Javier intentó mantener la compostura. Pero Ana notó algo. Él hablaba poco, como si sus palabras cargaran piedras. Ella también sentía que la cuerda se tensaba. La culpa comenzaba a hacer mella. Aunque disfrutaba de la emoción que le provocaba Martín, también sentía que se estaba alejando de algo real, profundo, que había construido durante años. ¿Pasa algo?, preguntó Ana, entre mordiscos de ensalada. Javier tardó un segundo en responder. ¿Qué pasaría si te dijera que sé que estás con otro? El tenedor de Ana quedó suspendido en el aire. Sus ojos se clavaron en los de él, incapaz de fingir sorpresa. ¿Qué estás diciendo? No hace falta que lo niegues. No estoy adivinando, Ana. Solo quiero saber desde cuándo. ¿Desde cuándo me estás mintiendo? El silencio que siguió fue abrumador. Ana apartó el plato. Su rostro, pálido, bajó la mirada. No había escapatoria. No era mi intención que esto pasara. No planeé nada, dijo, apenas en un susurro. ¿Lo amas? Ana tardó en responder. No lo sé. Esa respuesta fue peor que un sí. Javier se levantó de la mesa y se fue a la sala. Ana lo siguió, pero él levantó una mano para detenerla. Necesito estar solo. Ana no insistió. Subió a la habitación, se encerró en el baño y se dejó caer al suelo, en silencio. Las lágrimas comenzaron a caer, mezcladas con el torbellino de emociones que no podía controlar. Culpa, confusión, miedo, y una tristeza que le oprimía el pecho. Javier, por su parte, se quedó en el sillón, con la mirada fija en el vacío. A pesar del dolor, una parte de él sentía alivio. Ya no era una sospecha, ya no vivía en la incertidumbre. Ahora sabía la verdad. Y la verdad dolía. Capítulo 4. El frío entre nosotros. La semana siguiente fue un campo minado. Ana y Javier convivían bajo el mismo techo, pero como dos extraños que se cruzan por los pasillos de un hotel sin dirigirse la palabra. Las conversaciones eran funcionales, casi administrativas. ¿Vas a usar el auto? La cena está en el horno. No me esperes. Tengo reunión. Nada más. El silencio era el nuevo idioma de la casa. Ana se despertaba con el pecho apretado. Intentaba mantener su rutina, ir al colegio, hablar con sus alumnos, sonreír cuando era necesario. Pero por dentro, todo estaba fragmentado. Había intentado escribirle a Martín para contarle que las cosas se habían complicado, que necesitaba espacio, pero nunca envió el mensaje. Temía lo que él podría decir. O peor, lo que no diría. Javier, en cambio, canalizaba el dolor con una rabia muda. En el trabajo lo notaban ausente, errático. Sus colegas le preguntaban si estaba bien, y él respondía con un simple sí que no convencía a nadie. Por las noches, dormía poco y mal. A veces se quedaba sentado en el auto al llegar a casa, solo para evitar subir. Una noche, Ana rompió el silencio. No sé si seguir así tenga sentido para ninguno de los dos. Javier estaba en la sala, viendo un partido sin prestarle atención real. No se giró, pero escuchó cada palabra. ¿Querés irte?, preguntó con frialdad. No es eso. No lo sé. Siento que estamos congelados. Que estamos muriendo. Javier apagó el televisor. Se giró y la miró,
directo a los ojos. ¿Y qué esperabas, Ana? ¿Un abrazo? ¿Que te agradezca por el espectáculo? Ana apretó los labios. No lloraba, no levantaba la voz. Se mantenía entera, pero la culpa pesaba más que nunca. No vine a justificarme. Solo quería que habláramos como personas. Vos y yo tuvimos algo real durante años. Sé que te fallé, y no lo estoy negando. Pero este silencio nos va a terminar de destruir. Javier se levantó. Vos decidiste destruirlo el día que te fuiste con ese tipo. Lo elegiste a él. A mí no me diste opción. Yo no lo planeé. Me sentí sola. Empecé a alejarme y ni siquiera lo noté. Y cuando me di cuenta, era tarde. Martín fue solo un síntoma. ¿Un síntoma? Repitió él, incrédulo. ¿De qué? ¿De qué no te prestaba atención? ¿De qué trabajaba mucho para darnos una vida decente? Ana bajó la cabeza. No te estoy echando la culpa. Solo intento entenderme a mí misma. Esto no me hace menos responsable, pero necesitaba que lo supieras. Javier caminó unos pasos y se apoyó en la pared. Cerró los ojos. Estaba cansado. De discutir. De sentir. De pensar. ¿Estás enamorada de él? Ana tragó saliva. Esa pregunta era un abismo. No sé si es amor, dijo al fin. Pero sí sé que no estoy bien. Y tampoco lo estás vos. No podemos seguir ignorándolo. El silencio volvió a instalarse. Esta vez, como una tregua. Una tregua incómoda, frágil. Esa noche, Ana durmió en la habitación de huéspedes. Javier no se lo pidió, pero tampoco la detuvo. En su interior, ambos sabían que algo se había roto, y no sabían si tenían las herramientas o la voluntad para arreglarlo. Al día siguiente, Martín volvió a escribir. Estoy pensando mucho en vos. Te extraño. ¿Podemos hablar? Ana miró el mensaje durante minutos, sin saber qué responder, porque mientras el amor se apagaba con Javier, algo en ella aún se resistía a soltar ese otro lazo, aunque supiera que estaba mal. Capítulo 5. Líneas cruzadas. Ana dejó el celular sobre la mesa sin responder a Martín. Era la primera vez que lo hacía. No porque no sintiera la tentación, sino porque no podía lidiar con él y con Javier al mismo tiempo. Su vida, que alguna vez fue un jardín organizado de certezas, ahora era una autopista caótica de decisiones mal tomadas, palabras no dichas y heridas abiertas. En la escuela, sus colegas notaban que algo andaba mal. Lucía, su amiga más cercana allí, fue la única que se atrevió a decirlo directamente. Ana, tenés la mirada perdida todo el tiempo. ¿Querés hablar? Ana la miró. Por un momento pensó en contarle todo, pero el miedo la frenó. El miedo a ser juzgada, a verse reflejada en los ojos de otra persona. Estoy cansada, eso es todo. Lucía no insistió, pero no le creyó. Mientras tanto, Javier vivía otra batalla interna. No había vuelto a tocar el tema con Ana desde aquella conversación. Sin embargo, había comenzado a espiarla sin darse cuenta. Revisaba si salía con el maquillaje que nunca usaba para ir al colegio, se fijaba si llegaba más tarde de lo que decía, y alguna vez, incluso, pensó en seguirla. Pero se detuvo. Se preguntó, ¿para qué? ¿Qué vas a ganar viendo lo que ya sabes? Una tarde, al regresar del trabajo, encontró a Ana sentada en el comedor, con una carpeta y varias hojas dispersas. Estaba revisando documentos del banco. Algo que nunca hacía sola. ¿Qué estás haciendo? Preguntó él, sin tono acusador. Estoy viendo nuestros papeles. La cuenta común. Los seguros. Me pareció prudente. Javier cruzó los brazos. La palabra prudente le sonó como una campana fúnebre. ¿Estás pensando en irte? Ana lo miró a los ojos. No. Pero tampoco estoy segura de poder quedarme. Así como estamos ahora. Quiero entender qué opciones tenemos. Javier asintió, pero por dentro sintió un puñetazo en el estómago. Aunque lo intuía, escucharlo era otra cosa. Esa noche, cuando Ana se fue a dormir, él se quedó en la sala, bebiendo una cerveza. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado, de un número desconocido. Te pido disculpas por escribirte así, pero creo que deberíamos hablar. Soy Martín. Javier se quedó helado. Durante unos segundos,
Pensó que era una broma. ¿Qué clase de persona se comunica así con el esposo de la mujer con la que está teniendo una aventura? No contestó. Dejó el celular sobre la mesa y se levantó. Caminó en círculos por la casa, como una fiera enjaulada. Finalmente, volvió a mirar el mensaje. El número era real. Martín sabía quién era él. Eso significaba que Ana había hablado de él. Lo suficiente como para que Martín sintiera que podía dar ese paso. A la mañana siguiente, sin decirle nada a Ana, Javier respondió. ¿Qué querés? Martín respondió casi de inmediato. No quiero problemas. Solo quería decirte que voy a alejarme. Ana está confundida, y creo que mi presencia solo complica las cosas. Lo siento. De verdad. Javier leyó el mensaje una y otra vez. Algo en él le pareció sincero, humano, incluso. Y eso lo hizo sentir peor. No quería que Martín fuera un monstruo. Quería odiarlo, ponerle una cara fácil a su dolor. Pero ahora se encontraba frente a un tipo que, al parecer, tenía más sentido de la responsabilidad que él mismo. Guardó el celular. Esa noche, cuando Ana bajó a tomar agua, lo encontró despierto en la cocina. ¿Hablaste con él?, preguntó Javier sin rodeos. Ana se quedó inmóvil. No. ¿Por qué? Porque él me escribió a mí. Ana se apoyó contra la pared. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué te dijo? Que se va a alejar. Que no quiere complicar más las cosas. Ana cerró los ojos, como si al hacerlo pudiera detener el torbellino. Yo no le pedí que lo hiciera. No le pedí nada. ¿Pero lo pensaste? Ella dudó. Sí. El silencio volvió. Pero esta vez, era distinto. Casi como si por primera vez en semanas, estuvieran en el mismo nivel emocional. Ambos heridos, ambos perdidos, pero sin máscaras. Ana, si te quedas, vamos a tener que reconstruir todo. Desde cero. Y no sé si quiero. No sé si puedo. Ella lo miró, y su voz apenas se sostuvo. Yo tampoco lo sé. Pero si vamos a intentarlo, tiene que ser con la verdad. Toda. Capítulo 6. Los cimientos rotos. La decisión de hablar con la verdad fue como abrir un cofre viejo y oxidado que ambos habían evitado durante años. Lo que comenzó como una conversación sobre la infidelidad se transformó en un viaje más profundo, hacia los olvidos, las heridas no atendidas, los gestos de amor que se fueron apagando en la rutina. Sentados en la cocina, con 2 tazas de té que se enfriaban entre las manos, Ana fue la primera en romper el hielo. No sé en qué momento dejamos de ser compañeros. Antes éramos un equipo. Vos y yo contra el mundo. Pero de repente, me sentí sola. Javier asintió, sin interrumpirla. Tenía una mirada ausente, como si sus pensamientos se proyectaran en la pared. ¿Te acordás cuando nos mudamos acá?, dijo Ana, con una sonrisa triste. Pintamos juntos esas paredes, peleamos por elegir el sofá, y después, no sé, te fuiste metiendo en tu trabajo, y yo en el mío, y nos dejamos de ver. Yo también me sentí solo, Ana. Pero nunca se me ocurrió buscar a alguien más para llenarlo, respondió Javier, no con rabia, sino con una tristeza que lo quebraba por dentro. Simplemente pensé que era una fase, que estábamos cansados, que ya volveríamos a estar bien. Yo también lo pensé. Pero no pasó. Un largo silencio se instaló. La lluvia comenzó a caer suave sobre el techo. Era abril, y las noches ya se sentían más frías. Como ellos. Martín no fue el problema, dijo Ana, casi en un susurro. Fue el resultado. Javier respiró hondo. Cada palabra dolía, pero no podía dejar de escuchar. ¿Y qué te dio el que yo no? Ana se quedó pensando. Atención. Me escuchaba. Me preguntaba cómo me sentía. Me hacía reír. Me miraba como vos me mirabas hace años. Eso le dolió más que cualquier confesión física. La parte emocional era la más difícil de procesar. El cuerpo es impulsivo, pero la conexión, esa es más profunda. Más peligrosa. ¿Lo amaste?, preguntó de nuevo, con la voz quebrada. No. Pero me confundí. Me dejé llevar. Me gustó cómo me hacía sentir. Y después, no supe cómo parar. Javier cerró los ojos. No sabía si perdonar. No sabía si quería perdonar. Yo también me equivoqué, dijo,
sorprendiéndola. No con otra persona. Pero sí con vos. Te dejé sola. Me metí tanto en mi mundo que no vi que te estabas cayendo. Y cuando lo noté, ya era tarde. Por primera vez en semanas, Ana sintió que estaban hablando desde el mismo lugar. Ya no como enemigos, sino como dos personas heridas tratando de entender qué les pasó. ¿Crees que hay algo para salvar?, preguntó ella, con la voz temblorosa. Javier la miró, y por un segundo, vio a la Ana de la universidad, la de los comienzos, la que lo hacía reír con cualquier tontería. Pero también estaba la otra, la que lo había traicionado, mentido, lastimado. No lo sé. Pero quiero saberlo. Yo también. Decidieron comenzar terapia de pareja. No con expectativas ilusas de volver a ser los de antes, sino para descubrir si todavía quedaban cimientos sobre los cuales construir algo nuevo. Algo distinto. Más sincero. Las sesiones eran duras. Dolían. A veces salían más enojados que cuando entraban. Otras veces, salían en silencio, pero tomados de la mano. Martín, por su parte, cumplió su palabra. No volvió a buscarla. Ana lo bloqueó en redes sociales, borró su número y evitó los lugares donde sabría que él podía estar. Fue una decisión consciente, no por vergüenza, sino porque entendió que seguir ese camino solo sería repetir una historia rota. Una noche, después de una sesión particularmente intensa, Ana y Javier se quedaron en el auto, en silencio. Miraban la ciudad a través del parabrisas empañado. Nadie hablaba. Hasta que Javier rompió el silencio. Tal vez, con el tiempo, podamos entender todo esto como una señal. De que algo se estaba muriendo, pero también de que algo nuevo puede nacer. Ana lo miró. Quiero creer eso. Y por primera vez en mucho tiempo, se sonrieron. No como antes, sino como ahora. Capítulo 7. Ruinas y renacimientos. Habían pasado 3 semanas desde que comenzaron la terapia. Lo que al principio parecía una decisión desesperada para no naufragar, se fue transformando en un espacio difícil, pero valioso. No se trataba solo de salvar el matrimonio. Se trataba de entenderse, de mirarse con nuevos ojos, o aceptar, con dolor, que tal vez el amor había mutado en otra cosa. Durante las sesiones, la psicóloga, una mujer de mediana edad, directa pero empática, les había planteado una pregunta clave. ¿Están acá para quedarse juntos, o para separarse bien? Esa pregunta los había dejado congelados. Porque, en el fondo, los dos sabían que existía la posibilidad de que lo mejor no fuera seguir. Y ese pensamiento, aunque aterrador, también tenía algo de alivio. Una noche, mientras lavaban los platos juntos, algo que no hacían desde hacía meses, Javier rompió el silencio. ¿Sabes qué me dijo la psicóloga hoy, cuando hablábamos de la confianza? Ana, concentrada en enjuagar un plato, apenas murmuró. ¿Qué? Que la confianza es como un vaso de vidrio. Que podés pegarlo si se rompe, pero las grietas siempre se van a ver. Siempre va a sonar distinto cuando lo apoyás en la mesa. Ana lo miró en silencio. No tenía una respuesta, solo una sensación amarga en el pecho. Sí, lo sabía. El amor no desaparece de golpe, pero tampoco vuelve a ser el mismo después de que se rompe. Esa noche, mientras leía en la cama, Ana recibió un correo inesperado. Era de Martín. Corto, directo. Solo quería saber cómo estás. No espero nada. Solo eso. Espero que estés bien. Lo miró un rato, sin saber si responder. Su primer impulso fue borrarlo. Pero no lo hizo. Tampoco respondió. Cerró el celular y se acostó del lado contrario al de Javier. El mismo gesto que había hecho durante meses, pero ahora, no por distancia, sino por miedo. A arruinar lo poco que estaban reconstruyendo. Javier, por su parte, dormía con un sueño liviano. Desde que comenzó la terapia, tenía pesadillas intermitentes. Soñaba con Ana marchándose, con vacíos en la casa, con voces lejanas que no lograba entender. A veces se despertaba sudando. Otras, llorando sin darse cuenta. Y sin embargo, había algo nuevo entre ellos. Un tipo de complicidad que no nacía del amor romántico, sino de la honestidad. Hablar, aunque doliera. Escuchar, aunque costara. Incluso reírse, a veces, de lo absurdo de todo. Una tarde de domingo, salieron a caminar por un parque cercano.
Fue idea de Ana. No como una cita, sino como un acto simple de compartir. Hablaron del trabajo, de cosas pequeñas. Pero hubo un momento, frente al lago, donde se quedaron en silencio, sentados en un banco. ¿Crees que esto va a funcionar?, preguntó Ana, sin mirarlo. Javier se tomó unos segundos antes de responder. No lo sé. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me siento derrotado. Ana asintió. Miró el reflejo del agua, las hojas que flotaban como promesas sin rumbo. Quiso tomarle la mano, pero no lo hizo. No todavía. Esa noche, cuando llegaron a casa, se cruzaron en el pasillo como dos planetas en órbita. Y por primera vez en meses, Javier la besó. No fue un beso apasionado, ni largo, ni cargado de deseo. Fue un beso leve, tembloroso. Como cuando uno toca algo frágil, con miedo de romperlo. Ana cerró los ojos. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No de forma violenta, sino como si algo viejo estuviera cambiando de lugar para hacer espacio a algo nuevo. Tal vez el amor no siempre muere. A veces se transforma. Y a veces, solo a veces, renace. Capítulo 8. Las nuevas reglas. Después de aquel beso, algo cambió entre Ana y Javier. No fue un milagro, ni un reinicio romántico de película. Fue algo más sutil, una tregua emocional. Había menos tensión, menos miradas evasivas. Se hablaban más. Compartían el café de la mañana sin esa incomodidad que los había acompañado durante semanas. Pero esa calma también traía preguntas incómodas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se avanza después de una infidelidad? ¿Cuáles son las reglas para reconstruir algo roto? Una de las primeras decisiones importantes fue establecer límites. En una de las sesiones con la terapeuta, ella les propuso redactar, cada uno por separado, una lista de necesidades básicas para continuar. Javier fue claro en la suya. No más contacto con Martín. Transparencia total en el uso del celular. Tiempo a solas, sin hablar de nosotros, para sanar de forma individual. Ana, en cambio, pidió que no la castigue con indiferencia, que no le recuerde el error cada vez que haya una discusión, que intenten reconectarse emocionalmente, sin forzar la parte física. Cuando pusieron las listas sobre la mesa, hubo tensión. Javier arrugó el ceño al leer el tercer punto de Ana. ¿Querés que volvamos a ser pareja, pero sin tener intimidad?, preguntó, dolido. Ana respondió con calma. No estoy diciendo nunca. Estoy diciendo que no quiero sentir que tengo que acostarme con vos solo para que me perdones. Esa frase lo sacudió. Porque en el fondo sabía que tenía sentido. Si forzaban el cuerpo antes de sanar la mente, lo arruinarían todo de nuevo. Durante las semanas siguientes, se dedicaron a reconstruir su historia con actos cotidianos. Cocinaron juntos. Ordenaron el armario. Tiraron cosas viejas. Rieron con fotos antiguas. Incluso fueron al cine, aunque no se tomaron de la mano. Aquel espacio entre ellos ya no era un muro, sino un puente en construcción. Pero como todo proceso, no fue lineal. Una tarde, Javier recibió una notificación en el celular mientras Ana estaba en la ducha. Era un nuevo correo de Martín. Esta vez, más largo, más íntimo. Sé que dijimos que no íbamos a hablar más. Pero necesitaba escribirte, no para que vuelvas, sino para entender. No sé si alguna vez te pregunté realmente qué querías. Siempre hablamos de lo que sentíamos, pero no de lo que necesitábamos. Yo te necesitaba, pero quizás vos solo me necesitabas para no sentirte sola. Sea como sea, te deseo paz, Ana. Javier no leyó el mensaje completo. Cerró la pantalla, pero lo había visto. El nombre, el tono, la herida reabierta. Guardó silencio. No dijo nada esa noche. Pero al día siguiente, mientras desayunaban, lo soltó como quien tira una piedra en el agua. Martín te escribió. Ana, con la taza en la mano, se quedó congelada. No lo leí, se apresuró a decir. Solo vi que era él. No contesté. ¿Por qué no lo bloqueaste? No lo sé, admitió, con honestidad. Supongo que una parte de mí necesitaba ese cierre. Escuchar de él que se terminó. Javier la miró fijo. No con odio, sino con una mezcla de decepción y resignación. Ese cierre lo tenés que buscar con vos,
No con él. Ana asintió, en silencio. Y esa misma tarde, bloqueó la dirección de correo. No como un gesto hacia Javier, sino hacia sí misma. Porque entendía, por fin, que no podía reconstruir su vida si aún dejaba abierta la ventana por donde se colaba el pasado. Esa noche no hablaron mucho. Pero cuando se fueron a dormir, Ana puso su cabeza sobre el pecho de Javier. Y él la abrazó. Fuerte. Como alguien que aún no sabe si va a ganar la batalla, pero está dispuesto a seguir luchando. Capítulo 9. Cuando el dolor cede. Era sábado por la mañana y la casa estaba en silencio. Ana despertó antes que Javier, como de costumbre, y bajó a preparar café. Ya no sentía esa ansiedad que la quemaba por dentro, ese miedo constante a ser descubierta. Pero lo que sentía ahora era más complejo, una especie de luto. No solo por lo que había perdido con Javier, sino por la versión de sí misma que había dejado atrás. Al mirar por la ventana de la cocina, pensó en la mujer que fue hace un año. Esa que caminaba sin pensar en las consecuencias, que buscaba en otra piel algo que se le había olvidado buscar en su casa. No se odiaba por lo que había hecho, pero sí comprendía el daño. Y eso dolía más que cualquier reproche. Javier bajó minutos después. Estaba despeinado, con la remera arrugada, pero se veía más tranquilo que en días anteriores. ¿Dormiste bien?, preguntó Ana, sirviéndole café. Sí, mejor que otras veces, dijo él, con una leve sonrisa. Era raro. Estaban empezando a convivir de nuevo, pero de otra forma. Como si hubieran aceptado que el viejo matrimonio ya no existía. Lo que quedaba ahora era una construcción nueva, hecha con otros ladrillos. Más frágiles. Más conscientes. Esa tarde, fueron juntos a visitar a los padres de Javier. Hacía meses que no lo hacían. Fue un paso difícil. Nadie preguntó nada, pero todos notaron la tensión sutil en cómo se trataban. Como si algo invisible pasara entre ellos. Como si las palabras medidas y los gestos cuidadosamente elegidos delataran que algo importante había ocurrido. Al volver a casa, Ana recibió un mensaje de Lucía, su amiga del colegio. ¿Estás bien? No te veo conectada últimamente. Ana respondió. Estoy tratando de estarlo. Lo hablamos pronto. Esa noche, Javier encendió la televisión y puso una película. Ana se sentó junto a él. Durante la primera hora, no hablaron. Solo compartieron el silencio, como una tregua. En un momento, Javier pausó la película. ¿Crees que me vas a volver a amar como antes? Ana lo miró. No le gustaban las promesas vacías. No lo sé. Pero estoy tratando. Y creo que eso, ya es algo. Él asintió. No necesitaba una declaración. Solo quería saber que no estaba luchando solo. ¿Y vos?, preguntó ella entonces. ¿Podés perdonarme de verdad? Javier se quedó mirando la pantalla negra. No respondió enseguida. Creo que ya empecé a hacerlo. No como un acto único, sino como un proceso. Como cuando uno aprende a caminar después de haber estado mucho tiempo en el suelo. ¿Y si no funciona?, susurró Ana. Entonces habremos hecho todo lo que pudimos. Con la verdad, no con silencios. Y en esa frase, se resumía todo. No había garantía de un final feliz, ni de que el dolor desaparecería del todo. Pero ahora, al menos, caminaban en la misma dirección. Con heridas, sí. Con cicatrices. Pero también con la posibilidad real de sanar. Al día siguiente, Ana despertó y notó que Javier ya no dormía a su lado. Lo encontró en la cocina, preparando panqueques. Sonrió. Era un gesto pequeño, casi infantil, pero tenía el sabor de las cosas que empiezan de nuevo. Y en ese instante, sin promesas ni palabras solemnes, Ana sintió que tal vez, solo tal vez, el amor aún tenía algo más para darles. Capítulo 10. Lo que queda en pie. Pasaron 6 meses. Afuera, la primavera había regresado con sus flores torpes y su luz renovada, pero dentro de casa también florecía algo distinto. No era el amor ingenuo del pasado, ni la pasión desbordada que Ana había sentido fugazmente con Martín. Era otra cosa, una intimidad tranquila, hecha de gestos pequeños y decisiones conscientes. Javier y Ana no se reconciliaron de un día para el otro. Tampoco borraron lo ocurrido. De hecho, aún hablaban de eso en terapia.
A veces con lágrimas, otras con silencio, pero ya sin esa violencia emocional del principio. Habían aprendido a diferenciar el pasado que dolía del presente que intentaban construir. Un sábado por la tarde, organizaron una comida con amigos. Nada grande. Solo algunos de los de siempre, Lucía, Diego, y otra pareja amiga. Ana había evitado los encuentros sociales durante mucho tiempo. Sentía la mirada de los otros como cuchillos. Pero ese día fue distinto. Se rió. Cocinó. Compartió. Incluso tomó de la mano a Javier sin darse cuenta. Y él la dejó. Como si ese gesto no necesitara ya permiso. Lucía la miró desde el otro lado de la mesa con una mezcla de sorpresa y ternura. No dijo nada, pero Ana leyó todo en su mirada. «Estás volviendo». Esa noche, cuando se fueron los invitados, Ana y Javier quedaron en la cocina, lavando los platos. Se reían de los chistes tontos de Diego, y Ana tarareaba una canción de fondo. Parecía una escena simple, sin peso, pero en realidad, era una especie de redención. «Hoy te vi distinta», dijo Javier, secando un vaso. «Más liviana». «Es que me siento distinta», dijo Ana. «Me siento más honesta. Con vos. Conmigo». Él se acercó y la abrazó por la espalda. No fue un abrazo lleno de deseo, sino de presencia. De estar. De decir sin palabras: «Sigo acá». «¿Y vos?», preguntó ella, en voz baja. «¿Cómo estás ahora?». Javier pensó un momento. Sus dedos todavía sostenían el paño de cocina, pero ya no lo necesitaba. «No te voy a mentir. Hay días en los que me acuerdo y duele. Pero ya no como antes. Ya no me quiebra. Ahora, me empuja». «¿A qué?». «A elegirte. Si vamos a estar juntos, no puede ser por costumbre. Tiene que ser por elección». Ana lo miró con los ojos humedecidos. Y lo supo. Ese era el cierre que no le había dado Martín, ni ella misma, elegirse después del desastre. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, hicieron el amor. Sin tensión, sin miedo. Fue un acto tierno, casi torpe, pero cargado de una verdad que no habían sentido en años. Se estaban descubriendo de nuevo, desde las ruinas. Meses después, un domingo de otoño, caminaron por el parque donde se habían dado su primer beso. Ana se detuvo, miró a Javier, y le preguntó: «¿Todavía pensás que el vaso está roto?». Javier la miró, con una sonrisa suave. «Sí. Pero ahora sé que también se puede beber de él». Y así, sin grandes discursos ni finales perfectos, aprendieron a vivir con las grietas. Porque a veces, el verdadero amor no es el que nunca se rompe. Es el que, roto, aún puede sostener el agua. Fin.